Al pintor José Justo Montiel, orizabeño, lo da a conocer la crítica a nivel nacional y, por qué no, hasta internacional, el maestro Justino Fernández y el escritor, investigador, historiador del arte, Paul Besheim. A nivel académico, una tesis de maestría la hace la doctora, la maestra Esther Siancas. Ellos tres son los primeros que ponen, que colocan, digamos, al nombre de José Justo Montiel en las planas de la crítica reconocida en los años 40 en la Ciudad de México. Estamos hablando de la revista El Hijo Pródigo, donde Paul Besheim y Justino Fernández hacen la crítica de los cuadros. Digamos que la crítica vuelve los ojos a la pintura de provincia, que no se conocía realmente. Eran más conocidos en todo caso Puebla y Jalisco, pero nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando en una población tan rica en arte, precisamente, y arte pictórico, como lo pueden ser tanto Orizaba como Jalapa, o Tlacotalpan mismo. Para hablar de José Justo Montiel es necesario remitirnos a su nacimiento en la hacienda de Tecamalucan en 1824. Es una hacienda que pertenecía a los señores, digamos, herederos del título del conde del Valle de Orizaba, y de la hacienda de Tecamalucan, el niño, el joven Montiel, acude a la ciudad de Orizaba. Tecamalucan está a las afueras de la ciudad de Orizaba, y a aprender las lecciones que le van a permitir desarrollarse más tarde como pintor. Y tan lo logra que a José Justo Montiel se le reconoce como fundador de academias de arte, no solamente las que fundó en Orizaba en 2 ocasiones repetidas, sino también las que propició en las ciudades de León, Guanajuato, y por supuesto en Zacatecas, Saltillo, incluso se sabe que acudió a Huamantla, Tlaxcala. En la ciudad de Orizaba estudia en el Colegio Preparatorio de Orizaba, que se funda en 1825 por el padre o sacerdote huatusqueño José Miguel Sánchez Oropesa. ¿Con qué nombre se da a conocer? Colegio Nacional Preparatorio de Orizaba. Hoy la historia la reconoce nada más como la preparatoria, pero es un momento muy importante. Recordemos que estamos hablando de que a escasos años de que se culmina, se firma los tratados de Córdoba, y se firma el acta de que ya somos independientes como nación, 1821, para 1825 Orizaba cuenta con una escuela, un colegio nacional preparatorio, y ahí estudia José Justo Montiel. No es el único. A este colegio asistieron personajes importantes como el liberal Ignacio de la Llave, José Julián Tornel, que fue magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Hilario Elguero, un abogado de mucho prestigio, Francisco Suárez de Peredo, primer obispo de la diócesis de Veracruz, Joaquín Arronis, historiador, Rafael Delgado, novelista, José Joaquín Pesado, escritor y político, y José Bernardo Couto, escritor y político, y además presidente de la mesa directiva de la Academia de San Carlos. Eso entre otros muchos escritores o pensadores o simplemente orizabeños ilustres. Hacia 1850, Montiel dirige una escuela de pintura a la que acudieron algunos discípulos que ya habían alcanzado prestigio en sus ciudades natales, y se vuelven entre colegas de él en la Ciudad de México como estudiantes del área de pintura en la Academia de San Carlos, pero también como a su vez como colegas, y a su vez también como discípulos, entre ellos Tiburcio Hernández,
Sánchez, Sánchez de la Barquera, Fidencio Díaz de la Vega, Ramón Sagredo, Joaquín Marés, Felipe Santiago Gutiérrez. Ellos estudian en San Carlos y prosiguieron sus estudios bajo la dirección de Pelegrín Clavé. Se les considera la segunda generación de alumnos destacados del maestro Pelegrín Clavé. Bueno, ¿qué hace Montiel para colocarse en el arte? Lo suyo fue el retrato. Hace excelentes copias, pero su nombre lo dice, son copias de grandes maestros. Pero lo suyo, donde da todo su perspectiva profunda de la que es la pintura, es el retrato. Y en este caso nos detiene la vista la pintura que hace de el pintor, a su vez, Gabriel Barranco. ¿Y quién fue Gabriel Barranco? Gabriel Barranco es el retrato que estamos observando hoy, pintado por José Justo Montiel en 1844. Es maestro de ese colegio nacional preparatorio en donde estudió el pintor José Justo Montiel. Y el año 1844 no puede menos que remitirnos a otro ilustre orizabeño, José Bernardo Couto, quien es nombrado miembro honorario y más tarde presidente de la Academia de las Bellas Artes de San Carlos, en la Ciudad de México. Desde ese cargo, Couto se abocó a estructurar la academia, que volvía a la vida gracias a los decretos firmados por Antonio López de Santana en 1843. A partir de esa fecha se apoyaron los programas tanto de enseñanza como de adquisición de obras, así como el de premios, becas y pensiones para alumnos más destacados en diferentes ramas del arte. Para buscar esos estímulos, José Justo Montiel, igual que otros artistas de provincia, iniciaron su participación en las exposiciones bienales que hacía la academia, para lo cual mandaban obras que tenían diferentes calidades estéticas. Y en este caso estamos viendo que José Justo Montiel ha pintado a su maestro en 1844. ¿Quién es el retratado? El retratado es el maestro Gabriel Barranco. No era su nombre original era Gabriel Romero, pero según los historiadores del momento y cronistas de su época, comentan que el padre, la familia en la que crece Gabriel Barranco, estaba situada su casa de una familia de más o menos regular fortuna, no ricos, pero sí tenían buena posición. Estaba cerca de una barranca, y barranca se le llama por acá, o se le llamaba entonces, a una confluencia de diferentes riachuelos que juntaban sus aguas al río que estaba pasaban por debajo del puente de la Borda. Ahí tenían su casa, y al al papá del maestro Barranco le llamaban don Antonio Barranco, que realmente era don Antonio Romero, le decían, sí, el del Barranco, y queda el apellido de Barranco para toda su familia posteriormente, que aceptan de suyo el apellido Barranco para incluirlo en su nombre de trabajo y de vida. Bueno, volvamos al pintor, que es tema para retratar, en este caso, a uno de los personajes importantes de la vida pública de la ciudad de Orizaba. Nos referimos a este pintor Gabriel Barranco, quien, habiendo nacido en Orizaba, muy joven tuvo interés y talento para trabajar en un taller de pintura. Sus padres lo llevan a un taller particular de un señor pintor del momento que se llama Eusebio Castillo. Y desde muy niño lo ponen a moler colores, a limpiar pinceles, limpiar brochas, tensar telas, pero al mismo tiempo lo ponen a hacer tareas domésticas, de limpieza, de mandados,
que no le acomodan al niño Gabriel Barranco. Si a esto le agregamos que una persona del taller no tiene avenencia de trato con el jovencito Barranco, pues sacan sus padres de ese taller a Gabriel. Pasa la vida, él se queda sin estudio, pero se dedica a estudiarse a sí mismo y empieza a observar sus ojos en un espejo, sus expresiones de sus labios, el manejo de su gestualidad, todo eso con mucha dificultad observa su rostro en un espejo con muchas variables, haciendo él dibujos instantáneos de lo que está viendo en el estudio. Esto lo lleva a tener un dominio de lo que no le había enseñado el señor Castillo, o sea, un dominio del lápiz, de darle sombras, de captar una expresión. Y todo ello parece que sí lo captó Montiel al retratar a su maestro Gabriel Barranco. Si nos podemos observar, vemos una actitud de altivez, una presencia, un dominio, digamos, una seguridad. Y todo ello lo advierte Montiel en el modelo. Sin embargo, el modelo, Gabriel Barranco, si bien sí era altivo y orgulloso porque él había logrado ser maestro del Colegio Nacional Preparatorio sin que nadie le hubiera, digamos, llevado de la mano por una línea académica, porque cuando lo dejamos pintándose a sí mismo frente a un espejo, llega la leva en la época de la independencia y lo incluyen en el ejército realista para combatir a Morelos. Y pues es derrotado en 1812. Es, digamos, hecho prisionero. Ya hacia el año 1813, después de esa intervención de Morelos en el área de Orizaba, y habiendo sido Barranco levantado por la leva realista, lo sueltan del ejército, digamos, y por más de que él se había escondido para no participar en la guerra, lo levantan. Pero cuando ya lo sueltan, pues se da cuenta que no tiene instrucción. Su papá había fallecido hacía un par de años y acude de nuevo al taller del maestro Eusebio del Castillo y le dice: quiero que por favor me enseñe otra vez a pintar. Pero ¿cómo si tú no sabes? Póngame a prueba. Y tal le pone a prueba que le da un encargo difícil, que pinte a Juan Nepomuceno en una hoja de lata. O sea, había que trabajar cómo la imprimatura de ese soporte y cómo tratar los colores y cómo dar forma y una narrativa para dar a conocer a Juan Nepomuceno en un trozo de hojalata. El maestro del Castillo se queda asombrado y le da todo su conocimiento y lo incluye en su taller, incluso pagándole $1 diario. Eso es mucho para él, para el joven Barranco, porque después y dentro de lo que son las postrimerías de la Guerra de Independencia, la pobreza es muy pareja en toda la población. Y él tiene varios hermanos, incluso uno de ellos dedicado a la música. En la ciudad de Puebla tuvo un lugar dentro del coro de la catedral en Puebla, pero él mismo también sabía música. Y sin embargo, empieza a dedicarse con esmero, de tal suerte que empieza a tener buenos contratos personales, particulares, digamos un poquito haciendo de lado a su propio maestro, lo que hace que él tenga su taller personal. Pero de ahí mismo volvemos al año 1825, que se inaugura el Colegio Nacional Preparatorio, y el primer maestro de dibujo y de pintura es Gabriel Barranco, que ya va a tener entre sus discípulos a Montiel, y ahí se juntan dos destinos. Para 1844, ese alumno Montiel, José Justo Montiel, va a hacer el retrato de su maestro pintor, Gabriel Barranco. Y digamos que le abre la puerta a José Justo Montiel dentro del género
de retrato. Esta obra en particular tiene una factura, como podemos observar, muy luminosa en el tratamiento del rostro y sobre todo algo muy especial que es el énfasis expresivo que lo coloca en la mirada. Una mirada que refleja altivez y dominio, características estas que Montiel advierte y que la historia va a recoger cuando se reseña el hecho de que durante el gobierno del emperador Maximiliano, en una de sus visitas a Orizaba, al conocer las obras del pintor Gabriel Barranco en la parroquia de la ciudad, parroquia de San Miguel, hoy catedral, le ofreció al pintor un reconocimiento por la calidad artística de su trabajo. Y el obsequio fue rechazado por el pintor por no considerarse digno de ella, actitud que dentro de la aparente modestia deja ver a trasluz la altivez psicológica captada por Montiel. Lo que pasa es que Barranco siempre se sintió que como no acudió a una escuela de arte, no firmaba sus obras. Sin embargo, dejó mucha obra pictórica de temas religiosos, tanto en la catedral como en otros templos, algunos de ellos de reconocida valía. Volvamos a Montiel. Montiel, con esta obra, decimos, se inaugura como retratista, lo cual, como es una obra temprana, 1844, a la que le sigue su propio autorretrato. Entonces esta obra sí es significativa tanto por el pintor José Justo Montiel como por el retratado Gabriel Barranco.